Buenas tardes a todos. Nuevamente con ustedes le doy la bienvenida al ciclo de conferencias La Caja con Vos que organizamos con el apoyo de Becerra Bursátil para estar más cerca de nuestros afiliados. Hoy nos convoca el análisis del marco político de nuestro país, un tema de gran preocupación para todos en estos días por su incidencia directa en las expectativas de cómo y cuándo se resolverán los problemas económicos más urgentes para la Argentina, esto es la reactivación económica, el empleo y la inflación. Como administradores de un fondo previsional de envergadura, conocemos de primera mano los desafíos que impone un contexto permanentemente volátil en lo político y económico, y sabemos que ello se replica no solo en los mercados bursátiles, sino también en cada una de las economías familiares y en las economías de las empresas a las que asesoramos en el ejercicio diario de nuestra profesión. Venimos de unas elecciones primarias cuyos resultados provocaron gran conmoción en lo político e institucional. Para arrojar luz sobre este nuevo escenario que se plantea en un país que viene golpeado por crisis recurrentes, hemos invitado al analista político más reconocido de nuestro país, el estimado Carlos Pañi, que abordará con la claridad y perspectiva que lo caracteriza los resultados de las elecciones primarias legislativas y los embates en materia política para los próximos meses, y yo diría para los próximos días. Pero antes de presentar a nuestro invitado especial, el tesorero de la Caja, el contador Guillermo Filippelli, informará brevemente a nuestros afiliados sobre la composición de la cartera de inversiones en nuestro régimen previsional. Al finalizar la exposición, se responderán las preguntas que cada participante vaya cargando a través de la plataforma. Guillermo, adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por participar nuevamente de estas conferencias. En esta oportunidad le voy a detallar brevemente cómo es la composición del fondo al 13 de septiembre del 2021 actualmente. Como ya lo hemos expresado anteriormente en otras charlas, el fondo previsional se nutre principalmente de los aportes que realizan los afiliados activos y en menor medida por las contribuciones a cargo de terceros y otros ingresos como las rentas de inversiones e intereses y recargos. Como ya sabemos, con la reforma previsional de nuestra ley del año 2012, esta reforma trajo o se incluyó dentro del régimen la posibilidad de otras inversiones. Y es un paso fundamental que se dio en esta ley. Con ello asumimos la responsabilidad de abordar la reestructuración de la cartera de inversiones con una diversificación que permitiera preservar el valor del fondo y mejorar su posicionamiento ante fluctuaciones de mercado, cosa que en nuestro país es muy frecuente que ocurra. Esta reingeniería que se realizó a partir de la modificación de la ley implicó el desarrollo de un plan anual de inversiones totalmente innovador. Implicó también el análisis permanente de la coyuntura económica global y de las perspectivas del mercado y un equipo especializado de asesores y operadores, todo con el fin de seleccionar los instrumentos que mejor se adapten al perfil inversor de la institución, que obviamente es un perfil conservador. Este trabajo que venimos abordando, las distintas conducciones a lo largo de los últimos 10 años, permitió contar con un fondo globalizado y muy bien diversificado que registró una tasa de crecimiento promedio anual superior a la inflación, con rendimientos reales promedios que alcanzaron la tasa exigida a nivel actuarial, que es del 4%. Vemos ahora el valor financiero del fondo de inversiones. Este alcanzó al 13 de septiembre del 2021 los 16.915 millones de pesos. Si tomamos la cotización del dólar que surge de operaciones contado con liquidación,
que como vemos es de 178,52 pesos por dólar, el dólar contado con liquidación. Si el mismo fondo lo tomamos al valor, al BNA, al Banco Nación, al tipo de cambio Banco Nación, el fondo es de 9.596 millones. Esta diferencia pura y exclusivamente es por los tipos de cambio. El BNA, el tipo de cambio oficial que contablemente la norma técnica me obliga a que yo registre las operaciones o las tenencias en dólares. Ahora bien, a todas luces esto pareciera un fondo abultado por su cuantía, porque estamos hablando de 16.915 millones de pesos. Pero lo cierto es que su relevancia cae al referenciarlo con los egresos por prestaciones. Hay que tener en cuenta que el pago de un año de haberes a los pasivos ronda hoy los 1.500 millones de pesos, y considerando pura y exclusivamente los pasivos actuales. Si a esto le agregamos que el crecimiento promedio de beneficiarios previsionales es del 9% anual, podemos hacer un cálculo para años posteriores en cuanto es lo necesario de disponer para el pago de haberes de los pasivos año a año. Vamos ahora precisamente a la distribución propiamente dicha de la cartera por clases de activos. Y vemos que el 48% del fondo está colocado en activos de renta fija, el 25,8% en instrumentos de renta variable, el 15% en commodity, el 6,5% en la economía real, que es el campo, y el 3,2% en préstamos afiliados y el 1,4% en fondos money market, que es lo que tenemos en disponibilidades. Siguiendo con la distribución, en este caso vamos a ver la distribución por instrumentos, es decir, primero está distribuido la cartera en función a la clase de los activos, y ahora vamos a ver los instrumentos que componen esta cartera. Y nombrando únicamente los principales, los más grandes, tenemos que el 56,8% de la cartera está colocada en fondos cotizados, el 21,1% en bonos corporativos, el 6,5% en la economía real y el 3,5% en ADR. Es la composición más grande de la cartera. A su vez, dentro de cada uno de estos instrumentos, los mismos se encuentran totalmente diversificados también en su composición. Por ejemplo, los fondos cotizados, que están compuestos por 14 activos que replican índices de distintos sectores como salud, agrícola, oro, bonos de países emergentes, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, industria, consumo, servicios públicos, entre otros. Está muy diversificado. Y cuando vamos a bonos corporativos, que es otra de las grandes tenencias, está integrado por 13 activos, distribuidos también por diferentes sectores de actividad: financiero, energético, farmacéutico, alimentario, tecnológico. Siempre en empresas de primera línea para reforzar la diversificación sin descuidar el perfil inversor de la caja, que como ya lo dije anteriormente, ninguna duda que es conservador. Vamos ahora, por último, a la exposición del riesgo, es decir, cómo está distribuido ese fondo con respecto al riesgo. Vemos que solo el 12,9% de la cartera está sujeta a riesgo argentino, como resultado de la estrategia implementada por el directorio para reducir transitoriamente la exposición a la volatilidad local en protección del fondo de todos los afiliados. En cuanto a la distribución por moneda, el 95% de la cartera se encuentra actualmente dolarizada. Sabemos, en definitiva, que el contexto no es fácil, menos aún ante los efectos residuales de una pandemia que no termina y no sabemos cuándo va a terminar. Una situación político-económica local inestable, con desdoblamiento cambiario y altos niveles de inflación proyectada. Y un mercado internacional con tasas de interés en valores mínimos que anula toda expectativa de rendimientos reales positivos para el fondo, al menos por el momento. El objetivo primario continúa siendo para el directorio el de protección del capital.
para lo cual continuaremos trabajando de la mano de los mejores especialistas y asesores para que la toma de decisiones sea oportuna y acorde a una administración responsable. Bueno, y ahora sí, ya le di el pantallazo de cómo están las inversiones en la caja, entonces voy a pasar a presentar a nuestro invitado especial. Él es analista político, diplomado como profesor en Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la que también desarrolló trabajo de investigación y docencia. Fue investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Emilio Ravagnani de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue docente y dictó seminarios sobre medios de comunicación y ciencias sociales en la sede de Buenos Aires de la Universidad de Bologna. Obtuvo el premio Konex de Platino por análisis político en 2017 y el premio Konex por análisis político escrito en 2007. Fue condecorado por el gobierno de Brasil con la Orden de Río Branco en el 2002. Se desempeñó como columnista y comentarista político en diversos medios de comunicación de radio, televisión y medios gráficos. Actualmente se desempeña como columnista del diario La Nación y en el diario El País de Madrid y conduce el programa Odisea Argentina en el canal La Nación Más. Esta tarde nos acompaña el prestigioso analista Carlos Pagni. Bueno, muchas gracias, muy generosos el contador Pisano y el contador Filippelli en la presentación. Estoy muy contento de estar comunicados, aunque sea de manera virtual, con ustedes ahí en esa provincia tan significativa, tan interesante. Habría que agregar tan civilizada, porque es una provincia donde no hay grieta. La política es mucho más sofisticada que en el resto del país. Y bueno, les agradezco además a la caja la confianza en que pueda aportar algo de intelección, de comprensión al desorden reinante. Estamos ante una situación con muchos rasgos inéditos. Me gustaría, mi objetivo, espero alcanzarlo, sería poder transmitirles esta tarde, como decía el contador Filippelli, un paisaje de las cuestiones de corto plazo, de los próximos días, pero también tengo la aspiración de ver si puedo formular algunas ideas sobre transformaciones del más largo alcance que creo que se están produciendo hoy entre nosotros. Vamos al análisis de la elección. La elección es una elección que no sorprende. El resultado sorprende por su magnitud, pero no es cierto que no se hubiera contemplado la posibilidad de una derrota del gobierno. Había muchas encuestas que hablaban de una derrota del gobierno, muchas, pero sobre todo había indicios extra encuestas que hacían pensar que el deterioro social, económico y social era tan grande que podía haber un voto opositor. La pobreza que salta a niveles del 45%, en el conurbano bonaerense, que es donde se asienta el oficialismo, principalmente 51%. Con la pandemia se sumaron a los pobres que ya había, que eran muchos, 3 millones de pobres más. Esto es importantísimo para entender la elección y para entender el paisaje de fondo sobre el que se recortan no solo las elecciones, sino las decisiones que toma y que tiene que tomar el gobierno. También la elección, el voto hacia la oposición, no se puede entender bien si uno no entiende este problema. 230.000, 240.000 puestos de trabajo que se destruyeron.
una crisis que no solo es profunda, y esto es muy importante, es larga. Esta crisis de la pandemia se inscribe en una crisis más extensa que arrancó en abril del 2018, y esa crisis del 2018 está inscripta en una trayectoria de estancamiento de 10 años. Quiere decir que mucha gente sufre el problema no de no llegar a fin de mes, sino de que la han cambiado de clase social. Sin entender esto es imposible entender lo que está pasando en la política. Entonces, sobre ese paisaje, en cuyo centro está un problema de dificilísima solución, que es cómo se hace si conviven al mismo tiempo un colapso productivo con un desbarajuste monetario y un desbarajuste fiscal que impide aplicar herramientas fiscales y monetarias para salir del colapso productivo. Y la respuesta de los economistas, hasta donde yo veo, es no sé. Es una encrucijada muy compleja. Sobre este panorama se recorta una elección que ha sido un test sobre la oposición y un test sobre el gobierno. Y ambos enfrentan dificultades de distinto orden, de distinto calibre. No es lo mismo tener dificultades cuando uno está ganando que tener dificultades cuando uno está perdiendo. Pero la victoria no debe ocultar las dificultades. ¿A qué me estoy refiriendo? Primero, a que hay niveles de abstención como no los hubo en la historia de la democracia reciente. Desde el 83 para acá nunca hubo tanta abstención en una elección. Siempre la participación estuvo por encima del 70%. Esta vez está en 63%. Con un dato más inquietante. En zonas muy pobres del Gran Buenos Aires, la participación fue del 55%. En lugares de Moreno, en lugares de Quilmes, en lugares de La Matanza. Si hay algo inédito. En general los pobres van a votar. Esta vez muchos pobres no fueron a votar. Después me voy a referir a ese problema. ¿A qué está pasando en el mundo de los pobres? Pero este es un desafío muy importante para toda la clase política. Cuando yo veía ayer el estallido del oficialismo, después me voy a referir a esto, pero lo que sucedió ayer para mí es más grave que la derrota del kirchnerismo. En lo primero que pensé es, todo esto está sucediendo en una escena donde solo el 63% de la gente fue a votar. Porque tiene miedo por la pandemia, porque está enojada, peor que enojada, apática, abúlica respecto de la política, porque creen que las PASO no son importantes, por lo que sea, pero nunca hubo este nivel de abstención. Es decir, es una clase política impugnada. Eso afecta a la oposición. ¿Por qué? Porque una parte importante de la sociedad cree que uno de los problemas que tiene la Argentina es que Macri fracasó. Y ese fracaso es muy reciente. Entonces, la oposición está también interpelada por el voto, como vamos a ver ahora. Jorge Macri, el intendente de Vicente López, inició una campaña diciendo soy más Jorge que Macri. Y a Macri, como todos sabemos, se lo ha ocultado en esta campaña. Tanto que Macri empezó a salir a los medios más de lo que a él le gustaría en defensa propia. Irritado porque su gente
no defiende su gobierno. Esto redunda en el resultado. La sabiduría de la dirigencia de Juntos por el Cambio, y yo diría la inteligencia de Horacio Rodríguez Larreta, que es un personaje central en esta elección, en muchos distritos, no solamente en la provincia de Buenos Aires y en la capital, también en Córdoba, como ustedes saben muy bien. La inteligencia de la dirigencia de Juntos por el Cambio y en particular de Larreta fue habilitar las internas en todos lados. Favorecer que hubiera primarias, que hubiera conflicto. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Por qué fue inteligente? Porque fue una apuesta, en algunos lugares imperfecta, a que la disidencia respecto de la experiencia Macri, que a pesar de los esfuerzos que ellos hacen por despegar de esa experiencia, involucra también a Rodríguez Larreta, a Santilli, a Vidal, que la disidencia respecto de esa memoria, de ese pasado, se mantenga dentro de Juntos por el Cambio. Por eso hubo una interna en Córdoba, como no les voy a explicar a ustedes la política de Córdoba. En la política de Córdoba hay una interna dentro de Juntos por el Cambio y hay una interna poderosísima del radicalismo sin la cual no se entiende la interna de Juntos por el Cambio. Eso también pasa en la capital, eso también pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en muchos lugares. Debajo de Juntos por el Cambio circula la interna radical por la conducción del partido a fin de año. Pero vuelvo al hilo de la cuestión. En Córdoba, en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, el conflicto en Entre Ríos permitió que el voto disidente, que los enojados con Macri se mantengan dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué digo que eso fue imperfecto? Porque si yo hubiera sido Rodríguez Larreta, le armo yo el equipo de campaña a López Murphy. Lo fortalezco, le doy más visibilidad. Porque parte del voto que podría haber retenido López Murphy se fue a Milei. Ahora, cuidado, porque quiere decir que hay un plebiscito sobre la oposición este domingo que pasó. Y un plebiscito delicado. Manes, Facundo Manes, con un piolín y dos palitos, sacó 40% de la interna de Juntos por el Cambio. Contra el aparato de Larreta, que es un aparato de muchísimo dinero, de muchísima influencia en los medios, de una capacidad logística, de tecnología de campaña sofisticadísima a escala internacional. Es una forma de búsqueda del voto a partir de Big Data, de conocimientos estadísticos, de base de datos impresionante. Manes no tenía todo eso y es una elección muy buena, muy superior a la que Larreta esperaba. Si miro la capital federal, después voy a referirme a esto desde otro ángulo. Ahora lo estoy mirando desde el punto de vista de la situación de Juntos por el Cambio. Si sumo López Murphy y Milei, bueno, tengo 25% de los votos, que son votos susceptibles de ser de Juntos por el Cambio todos. Quiere decir que la de Vidal fue una elección, a mi juicio, apretada. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora ellos están frente a un enorme desafío que es contener el voto, que Santilli contenga el voto de Manes, que Vidal contenga el voto de López Murphy, un voto que en algunos casos se puede ir por razones ideológicas de concepción económica hacia Milei, que Juez y de Loredo contengan el voto de Negri y Santos. La integración de las listas no garantiza la suma de los votos. ¿Cómo se podría facilitar que los votos se sumen? Yo creo que van a ir
a una modulación, a un discurso mucho más antikirchnerista del que le gustaría a Larreta y a Vidal. La idea de que la grieta debe ser superada es una idea central de Larreta que deberá aplicar más adelante, tal vez si llega al gobierno. Para ganar la elección ahora tiene que profundizar la contradicción con el kirchnerismo, porque muchos votantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires que votaron a Manes, van a votar a Santilli si Santilli representa la contradicción con el gobierno. Y en la capital, sobre todo, y acá sí hay algo que me interesa mucho destacar, sobre todo porque estoy hablando de una institución económica donde es muy importante la realidad de la economía, de la finanza, de las inversiones, como escuchamos recién la exposición del contador Filippelli. Hay un 25% de voto anti-Estado en la capital federal. Es un voto que sospecha de la emisión monetaria, que sospecha del gasto público, que sospecha del financiamiento espurio del déficit, que está enojado con la presión impositiva. No me sorprende, porque la Argentina de los Kirchner no está yendo hacia Venezuela, está yendo hacia la Argentina de Alfonsín. Alta inflación, alto déficit fiscal, alto déficit cuasi fiscal, es decir, la deuda del Banco Central a través de instrumentos que son las LELIQs, que es el principal problema que tiene hoy la economía argentina. Todo eso tiene una respuesta política muy parecida a la que en los años 87, 88 y 89 la gente le daba a la escena a través de Alzogaray y la UCD. ¿Y por qué me importa recordar esa experiencia? Porque no fue inocua. Porque cuando empezó a crecer la plantita de la UCD, ese electorado que se fue sumando empezó a presionar la sensibilidad de los partidos mayoritarios. Si Álvaro Alzogaray no hubiera sacado 21, 22, 23, 24, 25% de los votos, que son los votos de hoy de Milei y López Murphy, el radicalismo no hubiera ido con Angelossi el lápiz rojo al 89. Y López Murphy y Sturzenegger como equipo económico, Sturzenegger padre. Y sin ese clima de época, Menem no hubiera incorporado a los Alzogaray para hacer sus reformas. Quiere decir que muchas veces se dan fenómenos políticos que no son triunfadores, pero que condicionan al resto. Entonces, primera pregunta. Y es una pregunta de mediano plazo, no es una pregunta sobre lo que va a pasar mañana. Es una pregunta sobre lo que va a pasar durante los próximos 2 años. El cansancio frente a la inflación, el cansancio frente a la presión fiscal, el cansancio frente al Estado, empieza a condicionar a la política y vamos a ver una política mucho más fiscalista. Porque Vidal, que a mi juicio está a la izquierda de Guzmán, del ministro de Economía de Alberto Fernández, es más estatista que Guzmán, terminó su campaña en la ciudad de Buenos Aires hablando de bajar impuestos. Y eso se lo imponen Milei y López Murphy, aunque ella no lo crea. Entonces me parece que la necesidad de reabsorber el voto que fue a opciones disidentes que perdieron va a obligar a los candidatos de Juntos por el Cambio en general a ir a un discurso más parecido, y esta es la paradoja, al de Macri, Patricia Bullrich o Pichetto, que al discurso tradicional de Horacio Rodríguez Larreta Vidal. Gana el método de Larreta, se impone el concepto, por lo menos tácticamente, provisoriamente el concepto de Macri. Y se inaugura en el voto opositor una tendencia que me interesa muchísimo ir siguiendo en los próximos 2 años para ver cómo reacciona la sociedad argentina frente al problema del exceso de Estado.
Entonces, una de las tareas que tenemos por delante, de ahora hasta noviembre, es ver en qué medida las mayorías de Juntos por el Cambio absorben a las minorías. Ahora voy a pasar al oficialismo. Y ahí hay mucho más debate y hay una transformación mucho más importante. Primero, es una elección. Y esto me parece que está explicando lo que está pasando en estas horas y lo que pasó ayer sobre todo, porque hoy el agua está bajando. Pero ayer fue un día infernal. ¿Por qué semejante crisis? Primero, porque para la familia Kirchner, no hablo del kirchnerismo, para la familia Kirchner, que es una familia tan apegada al poder, una familia tan estructurada por el poder, una familia donde el marido le entrega el poder a la señora y donde muerto el marido la que le entrega el bastón de mando a Cristina es su hija Florencia, no sé si ustedes recuerdan el año 2011. Y que cuando pierde el poder no le puede entregar el bastón de mando, se paraliza y no le puede entregar el bastón de mando a otro. Es una familia, es una cultura política donde la pérdida de poder es tan traumática que estupidiza. Néstor Kirchner, después de la elección del 2009 que perdió, se murió. Tuvo 2 colapsos cardiovasculares y el segundo no lo pudo superar. Esto es el poder para los Kirchner. Cristina, cuando le votó en contra a Cobos en el Congreso, renunció. Lo tuvieron que hacer llamar a Lula. Y Alberto Fernández la convenció de que se quede, diciéndole: los libros de historia que van a leer tus nietos te van a recordar peor que a De la Rúa. Entonces, frente al espejo de la historia, dijo: bueno, me quedo entonces. Entonces, hoy están en un clima emocional que no los hace pensar bien. Entonces, si queremos ver la escena que estamos viendo con una racionalidad, antes de empezar esta conversación, el contador Pisano me decía: y acá no podría haber una estrategia, y la verdad que yo también tiendo a encontrarle una racionalidad que no hay. Esto es estupor. De alguien, Cristina, que sabía que iba a perder. Máximo Kirchner sabía que iba a perder. Cristina se lo dijo a Alberto Fernández antes de la elección. Le dijo: no te engañes, vas a perder porque la pandemia nos mató y el salario real está destruido. Y el salario real es el mejor predictor de los resultados electorales. Y lo acaba de demostrar una vez más esa verdad Alfonso Prat-Gay con un gráfico que hizo con la relación entre voto al oficialismo en elecciones de medio término y nivel de salario real. Lo publicamos en La Nación el martes en la web y da exacto el resultado electoral. Comparando 2017, 2013, 2009 y esta elección, dio exacto, 31%. Y ese es un gráfico que hizo el viernes, no con los datos posteriores. Es importante entender esto, lo del salario real, porque ellos lo que van a tratar de hacer, hasta donde les dé, es mejorar como sea el salario real. De acá a noviembre. Alguno tiene derecho a reírse, porque no es tan fácil hacerlo de acá a noviembre. Ahora, Alberto no. Alberto y su grupo, Alberto, el jefe de gabinete, Matías Culfas, Fernando Navarro y Pérsico del Movimiento Evita, creían que en la provincia de Buenos Aires sacaban mínimo 8 puntos de diferencia a favor. Entonces, no solamente fue una derrota de magnitud, fue una derrota imprevista.
Entonces, hoy vemos una escena donde están muy desconcertados y donde el sector de Cristina y Máximo Kirchner vuelven con un tema sobre el cual estaban hacía tiempo trabajando. Y es la idea de que este gobierno debe relanzarse con un cambio de gabinete. Y esto se lo habían dicho a Alberto. Le habían dicho esto antes de formular las candidaturas. Oxigenate, mandalo a Cafiero a la provincia de Buenos Aires y pone un nuevo jefe de gabinete. Él sospechó, inteligentemente, que le querían poner como jefe de gabinete a Agustín Rossi, que es un tipo de carácter. Y Cristina y Máximo están convencidos de que entre Cafiero y Alberto Fernández le dieron manija a Rossi para que vaya a pelear por una candidatura fantasmagórica a senador en Santa Fe, dañando al oficialismo en Santa Fe para evitar ser intervenidos por Rossi en el Gabinete Nacional. O sea que no solamente hay la expectativa frustrada de cambiar el gabinete, sino que lo ven a Alberto Fernández como mucho más taimado de lo que se podría ver desde afuera. Y esto explica mucho el conflicto. El martes hubo una larga conversación entre Alberto y Cristina, donde él le prometió anunciar un nuevo gabinete al día siguiente. Y al día siguiente él terminó dando una conferencia de prensa con varios de los ministros que ella quería reemplazar y que había acordado con él reemplazar. Por eso ella le dice a los suyos: ofrezcan las renuncias, como para crearle la presión y que cumpla. Si ustedes miran ahora el diario, el portal de Página 12, hay un off the record que es obvio que está hablando él, y él dice: lo que se habló con Cristina se va a cumplir. Le está diciendo: dame tiempo para que te cumpla, y ella ve que no le cumple. ¿A dónde estoy yendo? Aquí hay un factor que para mí es importantísimo de este oficialismo, con independencia de la ideología, de la orientación programática. No hablan entre ellos. Se hablan a través de los diarios. Están hartos unos de otros. Y la derrota es un papel de tornasol cuando una organización está en ese sentido. Por supuesto que todo esto es la consecuencia de un oficialismo pésimamente armado, donde manda el segundo sobre el primero y donde además el primero es un delegado que fue puesto porque pensaba distinto que el segundo. Bueno, la incoherencia, la crisis es un objetivo cuando las cosas se organizan así. Ahora, este conflicto que hubo ayer, es importante. ¿Por qué? Porque aceleró algo que estaba destinado a producirse. Y este es el principal efecto de la derrota del domingo, que es que este oficialismo va a tener que ampliar la mesa. Y ahora me quiero referir un poquito, en una simplificación brutal, a cómo es la lógica peronista, que la hemos visto 1000 veces. La vimos cuando ganó Macri. El peronismo es un partido de poder creado por un coronel desde el Estado. Respira, digamos, el peronismo fuera del poder es un pez fuera del agua, donde la base establece con el líder un intercambio por el cual se entrega la lealtad a cambio de votos. Vos, Menem, traés los votos porque hoy sos la antena que sintetiza con el público. ¿Qué querés a cambio? Necesito que te disfraces de neoliberal. Nos disfrazamos de neoliberales. Hacemos la reforma, nos aliamos con Estados Unidos, relaciones carnales, privatizamos, abrimos la economía.
El día que no vienen más los votos, se acabó la lealtad, ¿eh? Nos replegamos sobre nuestra identidad peronista y cada uno vuelve a su feudo. El riojano vuelve a La Rioja, el entrerriano vuelve a Entre Ríos, el bonaerense vuelve a Buenos Aires. Y somos de nuevo peronistas de Perón. Hasta que aparezca otro que vuelva a funcionar como antena. Apareció Néstor. Néstor, vos traes los votos. ¿De qué nos disfrazamos? De bolivarianos. Somos bolivarianos mientras haya votos. Cristina perdió los votos en el 2015 y el peronismo se puso en su gran mayoría a disposición de Macri. Pichetto terminó con Macri, el presidente del bloque. Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora, en estos próximos 2 años, pero eminentemente en estos próximos 2 meses, es cómo gobernadores, intendentes, sindicatos se repliegan sobre sus propios intereses. Esto, que yo pensaba verlo de acá a noviembre y después, la crisis de ayer lo aceleró de tal manera que hay ya gobernadores que dicen nosotros queremos orden, sindicatos que dicen nosotros queremos orden. Cristina, lo lamento, pero acá estamos con Alberto, vamos a ver a dónde nos llega, porque vos nos llevás a un desorden que no sabemos cuál es. No entendemos muy bien con esta inflación, con esta falta de dólares, con este problema monetario, con el problema de las LELIQs, con un acuerdo por el fondo por delante, cuál sería el rumbo por el cual nos está llevando. Pero además, Cristina, vos sos la jefa de este grupo y este grupo perdió. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para entender el oficialismo ahora, lo digo de otra manera, que a partir del domingo a la noche este deja de ser un oficialismo metropolitano, sino un oficialismo de la capital federal y el conurbano, y pasa a ser un oficialismo federal. Una mesa mucho más colegiada. Agravado porque en el Congreso, si se repite en noviembre la elección del domingo, el gobierno, juntando todos los aliados, rascando y rascando y rascando el fondo de la olla, está a 5 puntos del quórum. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las lealtades son más caras ahora. Cuidado con lo fiscal. Porque los gobernadores van a pedir plata a cambio de votos. Y en el Senado, lo que Cristina lo obtenía con su bloque peronista, ahora va a necesitar el auxilio de aliados, que también son aliados provinciales. O sea, todo se vuelve más condicional y por lo tanto el coro mudo del peronismo federal cobra voz. Y cuando cobra voz el peronismo tradicional de las provincias, que es un peronismo pragmático, es un peronismo que ordena, es el peronismo que en el año 2002 lo obligó a Duhalde a cumplir 14 puntos, que eran los 14 puntos del acuerdo con el fondo en el momento en que Duhalde hizo renunciar a Reme Lenikov y amenazó con tirarse del 5º piso sin paracaídas. Ese peronismo que ordena empieza a tener otra presencia. Entonces tengo que mirar que esto es otro oficialismo a partir del domingo y la crisis de ayer me adelantó esa visión. El gobierno está muy desafiado y sobre todo Cristina está muy desafiada, porque no solo hubo una derrota que para muchos inesperada, sino que hay un cambio, y este es el segundo dato importante de la agenda de hoy de la Argentina. Hay un comportamiento raro de los pobres, sobre todo en el conurbano bonaerense, y en lo que del conurbano bonaerense se parece a la capital federal. Voy a ir a un partido significativo, Quilmes. En Quilmes pusieron plata como en ningún otro lado, porque ahí gobierna Mayra Mendoza de la Cámpora.
es el distrito mimado. Villa Solano, de 63% de los votos en el 2019 a 33% de los votos en el 2021. El Frente de Todos. Villa Itatí, en Quilmes, de 62 a 33. Villa Iapi, Quilmes, de 72 a 23. Casi un tercio. ¿Qué pasó? Pasó un avance impresionante de la droga. El que vaya hoy a una villa de emergencia, y yo voy, porque desde hace años estoy estudiando el fenómeno, 5 años, de lo que más se escucha hablar es de droga, porque le cambió la vida. La villa ya es un lugar muy inseguro para el villero. Segundo, la pandemia. No es lo mismo la pandemia en mi casa que si somos 8 en un cuarto, sin baño, sin agua potable, de 4x4, con el Estado diciéndome que tengo que tener aislamiento social. Por eso hubo toma de tierras. Es enteramente racional. Si a mí me dicen que si me quedo con los otros 7 dentro de una pieza de 4x4 sin ventilación me voy a morir por el COVID, salgo a tomar otra tierra y me hago otra casa. Me hago una casilla en otro lado. No son tontos. Ahora, ¿cuál fue el peor agravio que se le hizo a esa gente? Cerrar las escuelas. ¿Por qué? Porque las madres, que debo aclarar, en las villas quieren a los hijos igual que me quería mi mamá a mí. La mamá está viendo cómo el nene, que había empezado a aprender a sumar, se olvidó de sumar. Y había empezado a aprender a leer y se olvidó de leer. Y el gobierno le sigue diciendo que eso está muy bien, que los está cuidando. Entonces hay lugares como Cuartel Quinto en Moreno donde la abstención fue del 45%. Este es un fenómeno nuevo. Quiere decir que con el plan social no alcanza. ¿Qué está haciendo hoy el gobierno? Cruzando la base de datos del IFE, cruzando la base de datos del plan Potenciar Trabaja con la base de datos de la elección para ver quiénes son los que le dimos la plata y nos traicionaron porque no fueron a votar. Ahora, cuidado, que a lo mejor lo llevas a votar y te vota en contra, ¿eh? Acá hay un nuevo país, no es que es el mismo país con más pobres. Este es otro país. Casi diría yo que, a mi juicio, para mí, la única discusión interesante que hubo durante esta campaña se produjo fuera de la campaña y es una discusión entre el Cuervo Larroque, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof, y Juan Grabois, donde Larroque, no un dirigente de López Murphy, no Milei, Larroque le dice a Grabois, esto no puede ser un sindicato de pobres, los planes los tenemos que asignar desde el Estado, no pueden ser los movimientos sociales y no puede ser que acá vivamos de los planes, hay que generar trabajo. No sé si Larroque sabe todo lo que quiere decir generar trabajo en términos de concepto económico y todas las cosas que hay que empezar a hacer en la Argentina para generar trabajo, pero lo dijo inspirado sobre todo por la política. ¿Por qué? Porque ven que los movimientos sociales adquirieron un nivel de poder que ahora se los comen a ellos. Y le arman la marcha del 7 de agosto en nombre de San Cayetano. Es decir, se envuelven en la legitimidad del Papa y de la Iglesia. Ya no son más ni siquiera peronistas. Entonces hay una crisis política dentro del bloque populista por cómo se administra la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza llegó al 45% y en el conurbano al 51%. Pues estamos en una agenda muy compleja. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? Salir a gastar para mejorar los ingresos de esa gente
seguir atrasando el tipo de cambio para mejorar los ingresos de los sectores medios. Claro, en la medida en que hago todo eso, cuando tengo 4 billones de pesos emitidos en LELIQs, que para pagar la tasa de interés de esas LELIQs tengo que emitir una masa incontrolable de dinero todos los meses, bueno, la señal que estoy mandando, a ver, la cuestión es esta, todo lo que hago para arreglar la elección, para dar vuelta a la elección, me aleja del acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo se transforma en algo mucho más exigente de lo que era hace un tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo la soja de este año y por lo tanto no tengo las retenciones de este año. Porque no voy a poder aplicar de nuevo el impuesto a la riqueza. Porque voy a tener una inflación el año que viene del 50% mínimo. Por lo tanto, escuchen esto. Casi lo único que puedo tocar para un acuerdo con el fondo son los subsidios a la energía, sobre todo el Gran Buenos Aires. Ahora escuchen este concepto, porque acá está el núcleo del problema hacia el que vamos. Si yo quiero mantener los subsidios en términos reales, no recortarlos, y el fondo me va a pedir que los recorte. No, los quiero mantener, y la inflación es del 50%, tengo que tener un aumento del 50% de tarifas. Si aumento 50% de las tarifas solo para que los subsidios no suban, no para que bajen. Bueno, si en noviembre hay una derrota y Guzmán le presenta ese programa a Cristina, va a haber un impulso enorme a no acordar con el fondo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasa si no acuerdo con el fondo? Y voy a dar una respuesta horrible. No pasa nada. ¿Por qué? Porque nunca va a haber en este oficialismo un buen acuerdo con el fondo. ¿Qué es un buen acuerdo con el fondo? Un acuerdo que cambie las expectativas. Que me haga pensar que el año que viene la inflación es del 50, pero el otro año es del 25 y el otro año del 10. Por lo tanto, que el déficit lo voy a llevar en 2, 3 años al 1%. Digamos, un programa muy consistente. Que le explique al mercado que yo no le voy a pedir nunca más plata al Banco Central para financiarme. Eso es un acuerdo con el fondo que da vuelta al mercado y que tiene sentido de ser hecho. Pero si no estoy dispuesto a hacer ese programa, y no estoy dispuesto a hacerlo porque ese programa implica un ajuste que me haría perder más votos en una elección, y porque además no creo en esa lógica, ¿para qué lo voy a hacer el acuerdo con el fondo? ¿Para qué voy a hacer un ajuste que no me va a dar ningún resultado? Yo creo que después de la elección va a haber un debate importantísimo dentro del gobierno sobre si hacer o no ese acuerdo. Este es el resultado del domingo. Entonces vamos hacia una escena compleja. Compleja. Donde lo mejor que podría pasar es que se arme una mesa donde estén empresarios, por eso sale la CGT, por eso salen los gobernadores a sostener a Alberto. Porque sostener a Alberto es sostener a Guzmán. Y es decirle al otro sector, mirá que nosotros queremos una salida medianamente racional de este problema económico. Ahora, no sé si eso se va a poder armar. Una mesa racional donde también le van a ir a decir a la oposición, sentate, porque la otra dificultad es que el acuerdo con el fondo me pide que me lo apruebe la oposición. Ahora, si yo le voy a decir a Macri y a Larreta, o a Lustó, a los radicales, ¿ustedes están de acuerdo en quedar pegados en un ajuste con este gobierno? Para compartir un acuerdo que no va a funcionar y que el gobierno a lo mejor se normalice y pueda llegar, o ustedes prefieren una crisis
que divida al peronismo y garantice un balotaje en el 2023 para ustedes llegar más fácil. Y no sé cuál es la respuesta que me van a dar. También la oposición va a estar en un dilema. Probablemente lo que quieran hacer es decir, salvamos la cara, salvamos la ropa y le decimos al gobierno, yo te apruebo el acuerdo con el fondo, las metas, no los instrumentos. Te apruebo una reducción del déficit fiscal, pero si lo que querés es llegar a ese déficit fiscal nuevo, aumentando impuestos y no recortando gastos, yo los impuestos no te los voy a aprobar. Vamos a una escena complicada. Lo que pasó ayer, que ahora están tratando de arreglarlo y bueno, van a tratar de suturar de alguna manera, no es lindo, no es para festejar. Sería irresponsable festejar eso. Porque lo que nos asegura la continuidad de la crisis que se produjo ayer es un desorden que no sabemos dónde termina. La grieta es horrible, embrutece, simplifica los problemas, nos priva de discutir la verdadera agenda que hay que discutir, inhibe los acuerdos. Pero el reemplazo de la grieta no necesariamente es algo mejor. Puede ser el desorden y que aparezca con gente muy enojada un Castillo como en Perú o un Bolsonaro como en Brasil. Entonces, lo mejor que uno podría desear, y acá es una opinión personal, es que el Frente de Todos recupere su racionalidad e intente mejorar su situación electoral y que se ordene. Y no que se convierta, como se convirtió ayer el Frente de Todos, en el Frente de Nadie. Disculpen el énfasis, lamento no ser todo el alentador que ustedes se merecen, pero tampoco quiero mentir. Y muchas gracias porque me excedí largamente del tiempo que habíamos acordado. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos, por tu impecable disertación. Ahora hemos seleccionado algunas preguntas que nos hicieron llegar nuestros afiliados. Ahí te las traslado. Una, yo durante tu conferencia las has contestado, supongo. ¿Cree posible que finalmente luego del resultado de las PASO haya una reconversión del peronismo hacia un nuevo esquema político, alejándose de sus postulados históricos? De ser así, ¿predominaría su inclinación hacia la izquierda o se orientaría hacia una posición de centro más moderada? No, yo creo que hay una fuerza muy importante dentro del peronismo, creo que algo dije ya, y lo vimos ayer, el episodio de ayer tuvo la virtud de mostrar eso, que son gobernadores, sindicatos, etcétera, que son un factor de orden. ¿Son modernizadores? No lo sé, no pretendo tanto. Va a ser siempre el peronismo intervencionista, proteccionista, siempre va a partir del prejuicio de que como sea lo nuestro es mejor que lo del otro, un poco estatista, pero no va a ser bolivariano. No va a ir a una ruptura total, ni con el mundo ni con el mercado. Eso es lo que prevalece ayer. Bien. Sobre todo por la presencia de los sindicatos. Los sindicatos se han dado cuenta, porque es obvio, que si acá sigue la presión fiscal, ellos se quedan sin representantes porque la gente de las empresas tienen que echar gente. Entonces los sindicatos están viendo que hace 20 años, porque esto ya lleva 20 años, desde el 2001 hasta acá, le están entregando gente a los movimientos sociales. ¿Y qué tiene más peso? Emilio Pérsico que el jefe de la UOCRA. Entonces terminaron firmando con AEA un documento pidiendo rebaja de impuestos, la CGT. ¿Eso es modernización? No, no sé. Creo que la Argentina necesita mucho más. Pero entre eso y el pensamiento de Grabois, bueno,
Estamos años luz. Y esto es lo que surgió ayer. Bueno, ahí te paso otra. ¿Cómo explicas la falta del sentido de la oportunidad en la decisión de romper con Alberto, algo que muchos esperaban después de las elecciones, a sabiendas de las consecuencias que este ruido produce al electorado al frente de todos, a 2 meses de las elecciones? Hay quien opina es la intención de Cristina de distanciarse de una derrota irreversible. ¿Compartís esa opinión? ¿No suena algo infantil? ¿De qué le serviría reemplazar un Cafiero 2 meses antes de una derrota? Eso también lo dijiste vos. Yo creo que lo que hay es irracionalidad. Hay un diálogo de dos personas que no se entienden, que una emite un sonido y el otro interpreta un sonido distinto. Pero creo que ella está pensando que sin un cambio de gabinete es imposible remontar esto hasta noviembre. Que este es un gobierno ya fisurado. Fíjense la irracionalidad de lo de ayer. Deténganse solo en un detalle, pero es un detalle importante. Irían a la elección de noviembre Tolosa Paz de Alberto contra Goyán de los renunciados. En la misma lista. ¿A quién se le ocurre? No hay una geometría que admita eso. Desde los griegos para acá, ningún político puede decirme que eso está bien. Pero lo que hay es locura y desesperación frente a la derrota y falta de comunicación y acuerdo interno. Perfecto. Otra, que también, ¿cómo considerar los últimos acontecimientos? ¿Como un golpe palaciego, una pelea interna o la actitud de una persona desquiciada? Eso me parece que ya lo contesté. Sí. Yo creo que Cristina lo quiso presionar y se le fue la mano. Y no entendió cómo iba a ser interpretado su gesto. Que un gesto de presión iba a ser interpretado como un golpe. Sí. Otra, ¿crees que la inclusión de Javier Milei al escenario político corrió el eje de la discusión política hacia la derecha? Ya que varios partidos políticos ahora hablan de bajar impuestos y ya no parece un insulto hablar de liberal. Algo de eso ya dije, creo que sí. Más allá de que si miro la figura de Milei, no tengo del todo claro hasta dónde expresa una política liberal antiestatista y hasta dónde solo su estilo de bronca. De gente que lo vota sin escuchar lo que dice, sino mirando sobre todo cómo lo dice. Mira una pregunta que vino, que es más o menos lo que habíamos hablado. En redes sociales está corriendo que toda esta situación que estamos viviendo los argentinos ha sido armada entre Alberto y Cristina para fortalecer la imagen del presidente a fin del resultado de las elecciones del 14 del 11. ¿Es posible? Bueno, yo creo que sí, pero voy a decir algo más. Creo que el estado de angustia, de preocupación, de una sociedad que ve el crecimiento de la pobreza, el avance de la inflación, la posibilidad de perder el trabajo, 3 millones de personas que eran de clase media y que se convirtieron en pobres, muchísima gente que le tuvo que decir a su hijo no te puedo seguir pagando la facultad, o que tuvo que ir al colegio bilingüe de su hija para retirarla y llevarla al colegio parroquial, o que tuvo que ir a la prepaga, decirle a la prepaga yo no puedo cubrir la salud de mi familia como la venía cubriendo, que era un plan más barato. Y ve lo de ayer. Es mejor delirar con que hay un plan a creer que es solo irracionalidad. En defensa propia quiero creer lo que no es. No hay una estrategia, porque son del maquiavelismo llevado a la tercera derivada, donde Cristina le hace un golpe para que él se fortalezca. Mira, no es así. No, deja que prefiero creer que es así. Porque si no es así, estoy muchísimo peor. Digamos, si en medio de esta escena económica lo que me está gobernando es esto, no, prefiero pensar que fue todo armado. No me angusties diciéndome que no. Claro. Sí, bueno, vamos con las dos últimas. ¿Hay posibilidad que Alberto Fernández rompa la alianza con Cristina Kirchner y busque una alianza con los sectores moderados del peronismo que le garantice la gobernabilidad hasta el 2023?
Yo creo que hay un sector del gobierno que piensa que sí, pero que hay asesores de Alberto que tienen más carga ideológica, Vilma Ibarra, por ejemplo, que tiene un enorme peso sobre él, que le dicen, mirá, el sueño de un gobierno sin Cristina, aliado al peronismo ortodoxo, es un sueño infantil, porque ese peronismo no te garantiza mayoría en el Congreso. La única posibilidad que tenés, Alberto, de romper con Cristina sería un acuerdo con Macri, no con Larreta. Necesitas a Macri adentro. Necesitas todos juntos por el cambio. Y eso es un imposible, Alberto. Y además vos no lo querés eso. Entonces, la mejor aliada sigue siendo Cristina. Eso es lo que ayer le dijo gente que gravita mucho sobre la cabeza de él, y yo creo que por eso ahora él está en este problema. Él tiene que lograr ahora que no le renuncien los de él cuando lo vean volver a arreglar con Cristina. Entonces él le está diciendo a Cristina a través de Página 12, Cristina, dame un poquito de tiempo que te cumplo, pero si te cumplo ahora se me van los míos. No se me va Guado de Pedro, se me va Culfas. Porque yo tampoco me puedo humillar. Claro. Está, Bueno, y la última. ¿ustedes se acuerdan la frase de Alem, que se rompa pero que no se doble? Sí. Él necesita que no se rompa y que no se doble. Muy difícil. La última. En los 90 el contexto internacional, caída del muro de Berlín, fin de la Unión Soviética, influyó para los cambios que hizo Menem, además de la influencia del Sogaray y su partido, como vos dijiste. ¿La situación internacional actual puede condicionar también? ¿Vos crees que es un condicionante? Yo creo que la situación actual favorece al gobierno en el sentido de que América Latina está en una situación de crisis en muchos países. Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, ni que hablar, Cuba. Y el gobierno frente a los Estados Unidos tiene un pequeño margen, quiero aclarar bien esto, de decir, mirá, ayúdame, porque yo por lo menos te ofrezco orden. Yo te ofrezco estabilidad en una región que está inestable. Eso no es la fantasía de mucha gente de la cámpora de que me van a perdonar la deuda a cambio de que yo no me descomponga. Al final de la negociación, si hay 5% de la negociación que requiere un empujoncito político, a lo mejor lo consigo, pero el ajuste lo tengo que hacer igual. ¿Por qué? Porque en la Secretaría del Tesoro, que es donde se decide la cosa, dicen lo siguiente textualmente: entre la arquitectura financiera internacional, es decir, la salud del fondo, y la Argentina, elegimos la salud del fondo. No le vamos a hacer cualquier cosa al fondo para salvar a la Argentina, aunque hayamos puesto mucha plata en la Argentina. Bueno, Carlos, agradecemos por ser parte, te agradecemos por ser parte de nuestro ciclo de conferencias, a Guillermo Filippelli por acompañarme esta tarde y a todos los afiliados y jubilados de la Caja por su participación. Muchas gracias, gracias a todos, por favor, gracias.